Buenas tardes. Señor los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Un gusto saludarlos. Un gusto poder estar reunidos en la casa del Señor. Primeramente, alabándole, glorificándole y exaltándole, reconociendo su grandeza y su amor en nuestras vidas. Salvarnos, perdonarnos, levantarnos, restaurarnos. ¿Cuánto no ha hecho el Señor por nosotros? ¿Y cuánto seguirá haciendo el Señor por nosotros en nuestras vidas? Es de que espero que estén gozosos igual que yo por todo lo que el Señor hace con nosotros y que continúa haciendo cada día. Un saludo también muy especial a nuestros hermanos que están con nosotros en la transmisión por internet, donde quiera que estén, en sus hogares, en cualquier lado del sur de California, de cualquier otro estado donde estén. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que están con nosotros, que son parte de nosotros y que siguen con nosotros siempre en los estudios. Bueno, una vez más, no queremos dejar sin recordarles la noche de oración. Los invitamos el día de mañana para que nos acompañen a orar como iglesia, a interceder unos por otros. Y es hermoso poder venir y poder presentarnos delante del Señor y saber que el Señor escucha nuestra oración, trayendo todos y cada una de nuestras necesidades ante Él. Y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana a las 7 de la noche, como siempre. Y queremos que siempre nos mantengamos unidos en oración, intercediendo unos por otros y pidiéndole guianza a nuestro Dios. En esta tarde, una vez más, continuamos con nuestro estudio en el libro de Proverbios y vamos al libro de Proverbios capítulo 30. Estamos considerando los versículos en este día del 10 al 14 y el título será La sabiduría en contra de la generación perversa. Así de que vamos a la palabra del Señor y vamos a hacer una oración para comenzar. Así es de que capítulo 30, del versículo 10 al versículo 14. No difames al esclavo ante su amo, no sea que te acuse y seas hallado culpable. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Gente de ojos altivos, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, una vez más por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor, alabarte, Señor, glorificarte por medio de la alabanza y de la adoración. Gracias, Señor, por poder disfrutar este tiempo juntos como hermanos, como tus hijos, Señor, y poder tener esa oportunidad de venir al trono de tu gracia. Y gracias, Señor, por estas alabanzas que nos recuerdan, Señor, que tú, Señor, eres el que merece toda honra y toda alabanza, que tú eres nuestro Rey, que tú eres el que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha levantado. Y es por eso que estamos aquí. Primeramente por lo que has hecho tú en nuestras vidas y porque tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. Tú eres digno de nuestra adoración, como cantábamos. Y queremos, Señor, en esta noche recordar siempre que, Señor, no hay nadie más que merece nuestra adoración más que tú. No hay nadie más, Señor, que ha hecho tan maravillosa obra en nuestra vida, sino que tú solamente, Señor. Y reconocemos, Señor, tu grandeza y tu majestad, y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y que, Señor, nos limpió, nos hizo aptos de venir delante de tu presencia. Reconocemos, no nos cansamos de reconocer tu grandeza, Señor. Una vez más, Padre, en esta tarde queremos venir delante de ti con esa confianza, con esa seguridad de que tú estás con nosotros y que vas a dirigir, Señor, todo lo que salga de mi boca en esta tarde. Y no quiero, Señor Padre Santo, que
nada de lo que hay en mí, en el hombre, Señor, se interponga a lo que tú quieres que escuchemos en esta tarde. Padre, ayúdanos, Señor, queremos oír tu voz, que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo redarguya, Señor, aquellas cosas que estamos haciendo mal, que nos traiga convicción, que traiga, Señor, arrepentimiento a nuestras vidas para que podamos arrepentirnos de lo que no estamos haciendo correctamente, de lo que no te agrada a ti, Señor. Que podamos arrepentirnos de aquello que te ofende, Señor, y que no es parte tuya, Señor, sino que nos dejamos llevar por el enemigo, nos dejamos llevar por el pecado, nos dejamos llevar por el mundo, Señor. Padre, que tu palabra continúe hablándonos, que tu palabra continúe haciendo, Señor, el efecto deseado en nuestras vidas. No queremos, Padre, que nada de lo que nosotros hablemos se interponga a lo que tu palabra habla en nuestras vidas. Padre, en esta tarde queremos poner todo en tus manos, Señor, y pedirte, Padre, que estés con cada uno de mis hermanos aquí presentes, con cualquiera de sus necesidades, con cualquiera de sus cargas que traemos, Señor. Que nos des descanso en ti, Señor, en tu palabra en esta tarde. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y que nos hable, Señor, en cada momento de nuestra vida, especialmente cuando abremos tu palabra y nos adentramos en ella. Padre, bendícenos en esta noche. Quiero poner en tus manos, Señor, algunas peticiones, Señor, de oración. Primeramente, Señor, por Sani y su bebé, Señor, que le están haciendo algunos análisis, Señor. Padre, queremos poner esa bebé en tus manos, Señor, para que hagas, Señor, una obra perfecta en su vida, Señor, que guíes, Señor, a los doctores, les des sabiduría, les des entendimiento para que puedan, Señor, encontrar si es que tiene algo mal y que le den el tratamiento necesario si es que lo necesita, Señor. Sabemos que tú eres nuestro doctor de doctores y que, Señor, tú eres el que conoce todas las situaciones y tú conoces lo que esta bebé está pasando, Señor. La ponemos en tus manos, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, para que hagas un milagro en su vida, Señor. Padre, ¿cuántas necesidades tenemos? ¿Cuántas necesidades tiene tu pueblo, Señor? Y, Padre, aunque no conozco todas y cada una de mis hermanos, Señor, aquí presentes o por internet, quiero, Señor, también pedirte por otros hermanos, Señor, que siguen, Señor, sufriendo necesidades, Señor, especialmente por mi hermana Olaya, mi hermana Blanca López, Señor, por su estado en el que se encuentra en ese momento. Señor, te pido que la levantes, Señor, que la restaures, que la fortalezcas, que le des de tu paz, que le des, Señor, de tu cuidado, que ella pueda sentir que está en tus brazos, Señor. Padre, nos duele, Señor, cuando un hermano está sufriendo, Señor, y nuestro mejor deseo es que tú, Señor, te encargues, Señor, de tener el cuidado de ellos, Padre. Igualmente por mi hermana Betty Suárez y por todo lo que ella ha pasado y lo que sigue pasando, Señor, la seguimos poniendo en tus manos. Te pido por Walter Cruz, Señor, que está también muy delicado por el COVID, Señor, que, Señor, estés con él, que estés con toda la familia, que estés con su necesidad en ese momento, Señor, que le des esa sanidad que él necesita, Señor, que tu mano de poder, Señor, sea puesta en su cuerpo y que él pueda sentir, Señor, que tú estás con él y solamente tú puedes, Señor, sanarlo, solamente tú puedes darle, Señor, esa sanidad. Y sabemos, Padre, que tú no hay imposibles para ti, Señor, que tú puedes hacer la obra en su vida. Igualmente, Señor, te pido por a mi cuñado Gabriel, Señor, que le han operado en este día de la vesícula, Señor. También te pido que le des restauración, que le des, Señor, sanidad y principalmente, Señor, que le des sanidad de su espíritu, de su alma, que le ayudes, Señor, que le llames a que rededique su vida a ti, Señor, que lo traigas al arrepentimiento y que tenga la oportunidad, Señor, de buscarte, de verte, Señor, en medio de esta cirugía que ha pasado, Señor. Y te pido, Señor, por él, para que le des completa restauración en tu perfecta voluntad, Señor. Lo ponemos en tus manos. Te pido por Vero, la prima de mi esposa también, que sigas con ella, que le des, Señor, la oportunidad de venir a ti más que todo, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro dolor, es nuestra angustia, Señor, cuando no te conocen y cuando están sufriendo porque están alejados de ti, Señor. Lo ponemos en tus manos. Igualmente por doña Marina, la mamá de mi amiga Rosy, Señor, que yo no sabía que había tenido
para este derrame cerebral, Señor. Y te pido, Padre, que estés con ella, que la ayudes también, que, Señor, la levantes de ese lecho en el que está, Señor, y que la ayudes a restaurar, Señor, sus movimientos y todo lo que ella necesita, Señor. Padre, cuántas necesidades tenemos, Padre, pero primeramente, Señor, te pido que alcances esta familia, Señor, que le des también la oportunidad a Rosy de venir a ti, Señor, y de reconocer, Señor, que eres tú nuestro único gran Dios y Salvador, que le des oportunidad de arrepentimiento, que le des oportunidad de salvación. Padre, queremos encomendar todo en esta noche, Señor. No quiero, Señor, dejar de pedir por mis hermanos, Señor, por todos aquellos que estén pasando por alguna enfermedad, Señor, y que necesiten, Señor, de tu sanidad. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras enfermedades y las ponemos en tus manos, Señor, para que tú continúes obrando en nuestras vidas. Por mi hermano Morfín, Juan, te doy gracias por él, porque ya está acá, Señor, y porque has hecho una obra en su vida, Señor. Te pedimos que sigas, Señor, sanando y dándole sabiduría a los doctores por esos dolor que le da, Señor, que le encuentren qué es lo que tiene, Señor, y que hagas una obra completa en su vida, Señor. Sabemos que tú lo vas a hacer y confiamos en, Señor, en que tú lo vas a hacer a su tiempo, Señor. Gracias por él. También gracias por mi hermano Jorge Cárdenas y todo lo que él ha estado pasando también, Señor. Tú sabes su necesidad, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas, Señor, gobernando nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros cuerpos, Señor. Que podamos entregarnos completamente a ti, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro gran Dios todopoderoso, doctor de doctores. Y que para ti, Señor, no hay nada imposible. Descansamos en ti, Señor. Ayúdanos que tu palabra, Señor, nos hable en esta noche, que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame en este lugar, como siempre, Señor, lo ha hecho, y Señor, y que nos ayude, Señor, a enfocarnos solamente en ti, a buscar solamente de ti. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ok, vamos a la palabra de Dios. Hay algo interesante para comenzar esta sección del capítulo 30 del libro de Proverbios. Y sabemos y ya establecimos que este capítulo no es de Salomón, sino de Agur, como lo dice al comienzo. Y estuvimos viendo cómo Agur tenía un gran concepto de Dios, un gran concepto de la creación de Dios, y cómo él pudo venir, postrarse delante de Dios y hacer un reconocimiento de lo grande que es la palabra de Dios, de lo limpio y lo puro que es la palabra de Dios. Y también la semana pasada con esa certeza de que podía acercarse a Dios con la oración que él hizo, hablando de que le diera solamente lo necesario para que él pudiera mantenerse enfocado en él, que no le diera más para que se olvidara de Dios y que no le diera menos para que blasfemara de él. Y hay una frase, un grupo de palabras interesantes en el cual lo voy a conectar con este pasaje, con estos versículos que estamos tocando en este día. Y aunque pareciera que hace un cambio muy abrupto, muy drástico de lo que había estado hablando, vamos a encontrar que hay una conexión en lo que él hace con esta frase. En los versículos 6, 9 y 10 usa esta frase. Dice el versículo 6, no añadas a sus palabras, o las palabras de Dios, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y en la traducción de la Biblia de las Américas encontramos esta traducción de la frase no sea que. O sea, cuando dice no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Está dando una advertencia acerca de lo que puede suceder por una decisión o algo que nosotros elegimos. Por ejemplo, aquí dice, no añadas a sus palabras o las palabras de Dios, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, la advertencia es no añadir a la palabra de Dios.
Y es un conjunto de palabras que nos advierte de una consecuencia como el resultado de algo que nosotros podemos decir o decidir. En este caso, añadir a la palabra de Dios. Y luego el versículo 9, dice, no sea cuando habla acerca de que le dé de más, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe. O sea, cuando le establece lo que pide Agur en cuanto a lo que él necesita, cuanto a lo económico o su provisión, dice, no me des más ni menos, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, Agur, de acuerdo a una acción, él sabe, o una bendición en este caso, en el versículo 9, puede pasar una reacción a esa acción. Y luego, aquí mismo en el versículo 10, la vuelve a usar. Dice, no difames al esclavo ante su amo, no sea que te acuse y seas hallado culpable. Y una vez más, aquí ya viene entramos al versículo 10, el cual estamos ahora tocando. Y aquí viene otra vez una recomendación de parte de Agur para que no se haga algo y que no suframos la consecuencia de ello. Y la palabra difamar o acusar, como la traducen algunas de las otras traducciones, es una palabra que muchas veces lo hacemos o la ponemos en acción sin darnos cuenta. Y cuando hablamos de difamar o acusar, es decir, en público o escribir cosas negativas en contra de alguien que tiene un buen nombre, o una buena fama, o un honor reconocido. Y cuando esto se dice o se escribe, es básicamente falso y con el fin, con el deseo de dañar a la persona. O sea, cuando tú hablas de alguien mal, lo estás difamando. Y especialmente cuando se hace de alguien que tiene un buen nombre. O sea, difamar es levantar un falso, hacer o decir algo que básicamente no es cierto. Y la difamación es una acusación falsa sobre alguien con el fin de destruirlo. Cuando alguien nos cae mal o alguien nos ha hecho daño, entonces tratamos de hablar mal de él, de difamarlo para dañarlo o destruirlo o ponerlo en mal. Y tenemos que tener mucho cuidado con la difamación o el levantar un falso o una acusación, porque nos dice Agur, no difames al esclavo ante su amo, no sea que te acuse y seas hallado culpable. Y es interesante porque Agur sabe que no todos estamos exentos de pecado o de mancha. En otras palabras, cuando vamos a hablar de alguien, primero hay que vernos a nosotros mismos. Cuando vamos a levantar un falso, debemos primero vernos a nosotros mismos, considerarnos a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, esa difamación se puede volver en nuestra contra. O esa acusación se puede volver en nuestra contra. Como se lo dice aquí la recomendación que da Agur, no difames al esclavo ante su amo, no sea que te acuse y seas hallado culpable. La decisión de difamar o levantar un falso sobre alguien puede dañarte más a ti después. Y lo interesante es
especialmente cuando nosotros estamos en Cristo, que muchas veces leemos la palabra, nos habla la palabra, la escuchamos en el libro de Proverbios, en el Nuevo Testamento, de parte del Señor Jesucristo, y lo seguimos haciendo. Y qué triste es no escuchar la voz de Dios cuando nos habla en su palabra. La palabra pura, la palabra que dice Agur es probada, no tiene falla, no tiene error. No añadas a sus palabras y no quites a sus palabras para que no te halle mentiroso. Y si la palabra de Dios nos dice no levantes falsos, no levantes falsas acusaciones, no difames a nadie, no lo hagamos. Porque es peligroso y puede dañarnos, se puede volver contra nosotros. El Señor Jesucristo nos enseña que no debemos de juzgar a nadie sin antes fijarnos a nosotros mismos, sin antes ver cómo estamos nosotros. Mateo 7, del 1 al 5 nos declara el Señor Jesucristo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y el Señor Jesucristo establece esto claramente de cómo lo puso Agur. No juzguéis para que no seas juzgados. Si quieres juzgar a alguien, también te vas a ser juzgado igualmente. Si quieres traer a juicio a alguien, entonces tú también serás juzgado de la misma manera. Y con la medida que midáis, se os medirá. Y la única manera que el Señor Jesucristo nos ayuda a evitar algo así es mirándonos a nosotros mismos antes de hablar. Nosotros no podemos, no debemos difamar a nadie, levantar un falso, acusar a alguien, hablar mal de alguien, si no nos hemos visto a nosotros primero, si no nos hemos examinado a nosotros primero. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dice, con la medida que medidas, serás medido. Y está en nosotros. Por eso Agur dice aquí mismo, usando esa misma frase, no difames al esclavo ante su amo, no sea que te acuse y seas hallado culpable. Es decir, que es algo muy importante que nosotros debemos de notar. No añadas a las palabras de Dios, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. No me des más de lo que necesito, no sea que me olvide de ti, ni me des menos, no sea que me vuelva un menesteroso y maldiga tu nombre. Y no difames al esclavo, no sea que él te acuse y salgas tú peor que él. Y es interesante ese grupo de palabras porque Agur lo usa de una manera muy sabia. Y no debemos añadir a la palabra de Dios, pero debemos someternos completamente a lo que Él nos enseña en su palabra. Y si después de escuchar la palabra de Dios continuamos haciendo lo mismo que estamos haciendo, estamos en un grave error, porque no hemos dado oídos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y para mí es lo mismo que quitar o añadir a la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos lo que la palabra de Dios nos dice que dejemos de hacer, es que menospreciamos la palabra de Dios y decimos, no, el Señor se equivoca, yo puedo seguir haciendo lo mismo. No, la palabra de Dios dice es probada, es pura, es limpia, no necesita añadiduras, no necesita que le quitemos. Cuando la palabra de Dios nos habla, tenemos que acatar, obedecer lo que Él nos enseña en ella.
Por eso, no juzguemos para no ser juzgados, no acusemos para no ser acusados, no levantemos falsos para que no nos levanten falsos a nosotros, o quizás para que nos digan la verdad que hay en nosotros. Y a veces, siempre es mucho más fácil ver los pequeños defectos en los demás y olvidarnos de los grandes defectos que hay en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mira primero en tu ojo la gran viga que está en tu ojo para que puedas ver la basurita que está en el ojo de tu hermano. Así es de que el Señor Jesucristo nos enseña que no debemos de juzgar para que no se vuelva en nuestra contra. Y hablando de un pequeño defecto en los demás, cuando sabemos que nosotros hay un mucho mayor, y obviamente si no vamos a juzgar a nadie, tampoco vamos a calumniar a nadie. Romanos 14:4, el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y obviamente ya aquí, directamente con el criado de otro, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién eres tú para juzgar a otro? ¿Quién eres tú para juzgar al criado o al siervo de otro? Él está sujeto a su amo. Dice, y está en pie o cae, y si está en pie se mantendrá. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y básicamente sabemos que no debemos de juzgar a otro, mucho menos a alguien que está sujeto a alguien más. Pero lo más importante aquí que dice el apóstol Pablo es poderoso el Señor para sostenerlo en pie. Y si nosotros nos sujetamos a ese concepto, sabemos que Dios es poderoso para mantener en pie a cualquiera de nosotros, para sanarnos a cualquiera de nosotros, para ayudarnos a cualquiera de nosotros. El problema es que nos olvidamos de que el Señor nos dice que no debemos de juzgar o que no debemos de acusar. Es mejor dejárselo al Señor, hermanos. No acusemos falsamente, no difamemos a nadie. Porque el difamar es desagradable al Señor, lo que es acusar falsamente. Y obviamente no es bueno hacerlo, especialmente si no nos miramos a nosotros mismos primero, porque tenemos que obedecer la palabra de Dios y saber que cualquier acusación que hagamos se puede volver en contra de nosotros y seremos juzgados de la misma manera. Los versículos 11 al 14 de Proverbios 30 tienen algo en común, y de ahí fue donde parte de este versículo y parte de lo que habla acerca de estas personas, donde salió el tema para el día de hoy. Y la palabra aquí que encontramos es gente, que la Reina Valera la traduce como generación. Y básicamente está hablando lo mismo, la gente es una generación, pero vamos a leer los versículos 11 al 14 para ver cómo Agur habla de esta generación o de esta gente. Dice, hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de inmundicia. Gente de ojos altivos, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y no pude evitar imaginarme lo que el Señor Jesucristo
les dijo a los fariseos: generación mala y perversa. Básicamente, estos versículos describen a una generación mala y perversa, a una gente que es mala y perversa. Así como el difamar es desagradable al Señor y acusar falsamente a alguien es desagradable al Señor, también todas y cada una de estas acciones son desagradables al Señor. Dice, hay gente que maldice a su padre y a su madre. ¿Cómo va a ser agradable al Señor que alguien maldiga a su padre y a su madre? O que maldice a su padre y no bendice a su madre, que básicamente es lo mismo. Si no bendice a su madre es porque está más inclinado a maldecir a su madre. Y no es agradable al Señor. Y está hablando o describiendo a una generación mala y perversa. Dios nos manda en su palabra que lo que debemos de hacer es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No maldecirlos, no dejar de bendecirlos. La palabra de Dios nos enseña que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Para qué? Para que tengamos larga vida. Por lo cual, aquel que maldice a su padre y a su madre es un perverso, es alguien que verdaderamente está alejado de Dios y que no escucha la voz del Señor. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor Dios te da. Muchas veces nosotros, algunos, sufrimos con nuestros padres, pero a veces sufrimos porque nosotros queríamos hacer lo que queríamos, ¿verdad? Y ellos nos disciplinaban y no los veíamos como malos. Y muchos de nuestros hijos nos ven como malos porque no los dejamos hacer lo que ellos quieren. Pero el deseo de un padre y de una madre es siempre lo mejor para sus hijos. Todo lo que haga el padre, por muy malo o muy mala la madre que sea, siempre es para bien para sus hijos. No puedo concebir que un padre haga lo malo o quiera hacer lo que sea para dañar a su hijo. Pero en cualquier situación, el Señor Jesús, la palabra de Dios, Dios en sus mandamientos, no dice si tu padre es bueno, si tu madre es buena, si tu madre te trató mal, si tu padre te trató mal. No, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. No es cómo nos trataron, es lo que Dios pide de nosotros. Y muchos de nosotros podemos tener resentimientos con nuestros padres por alguna razón u otra. Pero la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios es honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo te hayan tratado, no importa cómo te hayan educado, no importa cómo hayas crecido con ellos. Lo agradable y perfecto delante de Dios es honrar a tu padre y a tu madre. Cuando se habla de honrar a tu padre y a su madre, involucra obediencia, involucra reconocimiento, involucra inclusive la ayuda en todos los sentidos. Honrar muchas veces implica ayudar monetariamente a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso es darle el reconocimiento de lo que ellos han hecho por nosotros. Por eso también Salomón en Proverbios 3, y no lo traía aquí, pero cuando habla acerca de traer nuestras ofrendas a Dios, dice, honra a Dios con los primeros frutos de tu cosecha. Cuando nosotros honramos a Dios, le damos nuestros diezmos por lo que el Señor nos ha dado, entonces estamos reconociendo que Dios nos ha dado todo. Si lo quiere buscar en Proverbios 3, 8, creo, 8 y 9. Y cuando honramos a nuestros padres, estamos básicamente dándoles todo lo que ellos merecen. Reconocimiento, lugar, respeto. Si Dios nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, implica todo eso. No maldecirlos.
Dice Agur, hay gente que maldice a su padre y a su madre. Y no, o más bien a su padre y que no bendice a su madre, como dije, es lo mismo. Éxodo 21:17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y es una grave sentencia. Y una vez más, Dios no está dándoles la opción si tu padre fue bueno o si fue malo, si fue perfecto o fue imperfecto. Honra a tu padre y a tu madre. Si tú lo maldices, vas a morir. Y sabemos que la ley se llevaba a cabo al pie de la letra en tiempo del pueblo de Israel. Y si Dios les dio esa orden en 21:17, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Era muy posible que lo fueran a apedrear para matarlo. Ojalá que en esos tiempos hubiera algo así. La sociedad sería muy diferente. Si verdaderamente los hijos honraran a su padre y a su madre como deben de serlo, entonces todo cambiaría, sería muy diferente, no había tanta delincuencia, habría más obediencia a los padres, porque sabemos que la palabra de Dios es perfecta y limpia y pura y verdadera y no se equivoca. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, honremos a nuestro padre y a nuestra madre, los que aún los tenemos. Y la sentencia muy dura era que el que lo maldiciera o que maldijera a sus padres o a su madre, entonces debería de morir. Imagínense. Gracias a Dios que no tenemos eso ahora, sino cuántos hijos deberían de morir por no honrar a su padre y a su madre. Es decir, que hijos, todos los pequeños, los jóvenes que están aquí, honren a su padre y a su madre. Es bueno y agradable delante de Dios porque es lo que el Señor ha establecido. Versículo 12 dice, gente que se tiene por pura, pero no está limpia de pecado. Versículo 12, gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Y una vez más, estaba describiendo a esta generación perversa, la cual obviamente está haciendo algo que no es agradable delante de Dios. Me llama la atención porque una de las oraciones de Agur, y lo vamos a ver enseguida también, ¿se acuerdan que fue que Dios quitara o alejara la mentira y el engaño de su boca? Y es que él estaba bien enfocado en Dios, estaba enfocado en lo que el Señor quería. Y así como él pidió que Dios alejara la mentira y el engaño, también podemos apegarnos o continuar con las demás frases que hemos estado viendo. Si Dios no quiere que hablemos mentira, también vamos a pedirle que aleje la difamación de nosotros, que aleje el maldecir a nuestro padre o a nuestra madre de nosotros, y que también aleje la arrogancia. Porque muchas veces cuando somos arrogantes es cuando nos sentimos puros, cuando nos sentimos que somos santos, santos y casi vamos en la tercer santo. Y una vez más, esto tiene que ver con el mismo vernos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Y es muy fácil nosotros declararnos limpios ante nosotros mismos, ante nuestros ojos. Pero ¿qué es lo que piensa Dios de ti? ¿Qué es lo que piensa Dios de cada uno de nosotros? A Dios no lo podemos engañar y Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Si tú te tienes por puro, asegúrate que verdaderamente eres puro, que no hay error en tu vida, que no hay pecado en tu vida. Dice Agur, gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia.
Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. O sea, ante nuestros propios ojos todo puede parecer limpio. Todo lo que estamos haciendo puede parecer puro, puede parecer agradable. Pero el Señor examina cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros caminos, cada una de nuestras intenciones. Y Él no lo podemos engañar. Así es de que si nosotros nos consideramos por puros o por limpios delante de Dios, asegurémonos que verdaderamente estamos, porque el Señor va a escudriñar nuestro corazón. Y no podemos engañarlo a Él. Versículo 13 de Proverbios 30 dice, gente de ojos altivos cuyos párpados se alzan en arrogancia. Otra de las características de esta gente o generación perversa es de que se alza en arrogancia. Dice gente de ojos altivos cuyos párpados se alzan en arrogancia. Y obviamente la arrogancia y el orgullo es malo delante de Dios. Tenemos que tener cuidado con estas definiciones porque es algo desagradable a Dios. Y vamos a este pasaje de Proverbios 6, en el cual casi incluye cada uno de estos conceptos que hemos estado hablando en este día, donde Dios nos habla de qué es lo que Él aborrece. Y en Proverbios 6, del versículo, vamos a estar viendo del 12 al 19, dos veces básicamente lo repite y lo establece muy claramente. Dice, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trata el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y todas estas cosas son aborrecibles delante de Dios. Dios las abomina y no tiene nada que ver con ellas. La mentira, el orgullo, los planes perversos, el testigo falso, todo esto es algo que está en contra de Dios. Y dice Salomón, el que anda con boca perversa. Y si nosotros andamos con estos planes perversos en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces no estamos agradando a Dios. Si verdaderamente estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces tenemos que dejar y alejar todas estas cosas de nuestra vida. Así como la petición de Agur de que Dios alejara la mentira y el engaño de su boca, nosotros debemos de pedirle al Señor que aleje la arrogancia, el orgullo, la falsedad, la mentira de nuestro corazón, porque el Señor las abomina. Si nosotros mentimos, el Señor nos rechaza. Dios no puede habitar con el pecado. Dios no puede consentir el pecado. Él es santo, Él es puro. Y si nosotros nos creemos o nos sentimos puros, tengamos cuidado, porque puede ser que Dios escudriñe nuestro corazón y nos halle, como dijo Agur, mentirosos. Proverbios 11:20 dice, los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite.
Qué hermoso es saber que si ando en obediencia al Señor, Él se deleita. Y mi pregunta en esta tarde es, ¿qué reacción hace tu vida a Dios? ¿Una acción de rechazo, de abominación, de apartamiento? ¿O se deleita en lo que nosotros hacemos? ¿O se deleita en lo que tú haces en tu vida, en lo que tú decides en tu vida? Por eso, todas estas cosas tenemos que dejarlas a un lado, pedirle al Señor que las aleje de nosotros. No queremos ser perversos de corazón, queremos ser de camino intachable para deleitarnos en el Señor y para que Él se deleite en nosotros. El versículo 14 incluye a los difamadores y a los de lengua mentirosa que habla Proverbios 6. Dice el versículo 14 de Proverbios 30, gente cuyos dientes son espadas, sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y eso obviamente está hablando de aquella gente que es tan perversa que se aprovecha y con su boca puede básicamente comerse a todos aquellos que están desvalidos o que están desprotegidos. Los menesterosos y los pobres son los que menos protección tienen. Y la gente perversa aprovecha su situación para aprovecharse de ellos, valga la redundancia. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? Podemos decir que somos gente que agrada a Dios, o generación que agrada a Dios, o gente que obedece los deseos de la carne y al enemigo. ¿Cómo podemos describir lo que Dios siente de nuestra vida? ¿Dios nos aborrece o nos abomina? ¿O se agrada de cada uno de nosotros en cómo estamos viviendo? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y esto es bien peligroso porque si no hacemos caso de la voz de Dios, entonces corremos un grave peligro. Y como dijo Agur, se puede volver contra nosotros. Para terminar, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, donde el apóstol Pablo describe una generación muy peligrosa y la cual tenemos que estar seguros de no caer en ella. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y aquí el peligro está en el versículo 5, que dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Mi hermano, si nuestra vida tiene apariencia de piedad, pero se identifica con alguna de estas malas acciones, las cuales describe 2 de Timoteo 3, entonces nosotros somos parte de eso también. Y es una lista bastante larga. Avaros, amadores de sí mismos, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, orgullosos, irreverentes, desobedientes a los padres, sin amor, implacables, calumniadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno,
traidores, y sigue, es una lista bastante larga. Aquí lo importante es que nosotros entendamos qué es lo perverso delante de Dios, qué es lo que le agrada a Dios que hagamos y someternos completamente a Él. Porque su palabra es perfecta y tenemos que obedecerla como Él nos la enseña. Y si hay algo de esto en tu vida, si hay orgullo, si hay mentira, si hay desobediencia a tus padres, si no has honrado a tus padres, si hay desenfreno, si hay calumnias, soberbias, blasfemias, pídele al Señor que quite de tu vida. Porque queremos vivir una vida agradable a Dios. Queremos que el Señor continúe transformando nuestra vida y siempre tenemos que vivir con el deseo de que primero el Señor nos muestre dónde estamos mal para que, como dice nuestro pastor, quitemos y cambiemos todo aquello que tiene que ser cambiado. Pedirle al Señor que nos ayude para que con su fuerza y su poder podamos hacerlo. Hermanos, la palabra de Dios es seria. Y si estamos en el Señor, obedezcamos a Él. Busquemos agradarle a Él y pedirle que el Señor quite todo eso de nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida verdaderamente piadosa, una vida que le agrada a Él. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu palabra, Señor. Que nunca, Señor, regresa vacía, que siempre, Señor, habla a nuestras vidas y que siempre, Señor, transforma nuestra manera de pensar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que hace la obra y porque sabemos que, Señor, tú continuarás hablándonos día con día. Padre, ayúdanos a examinarnos verdaderamente nosotros mismos y ver qué es lo que hay en nuestra vida que no te agrada a ti. ¿Verdaderamente somos tus hijos o somos como esta generación perversa que hace todo lo contrario a lo que tú nos mandas? Padre, no queremos ser aborrecidos, no queremos ser abominables ante tu presencia. Queremos ser, Señor, tus hijos, los cuales tú te deleitas. Ayúdanos, Señor, quita todo aquello que estorbe nuestra mente y nuestro corazón. Y que, Señor, nos des esa convicción de poder, Señor, detenernos cuando debemos de detenernos de hablar, de detenernos cuando debemos de detenernos de pecar. Que nos des esa convicción por medio de tu amor, de tu Santo Espíritu, de tu poder, de poder sobrepasar toda barrera para que en ti, Señor, seamos más que vencedores. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, que nos enseña, Señor, y nos guía hacia ti. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros, por ser nuestro Maestro, por ser, Señor, nuestro guía, por ser nuestro ejemplo, por enseñarnos, Señor, a seguirte, a vivir una vida que te agrade a ti. Padre, no queremos ser parte de esa generación mala y perversa. Queremos ser parte de la generación que te ama y te sirve. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos meditar en tu palabra y que podamos seguir, Señor, creciendo en ella día tras día. Te agradecemos y te glorificamos en el nombre de Jesús.